Muchachos, muy buenas noches. Hoy tendremos una gran exposición por parte de uno de los también representantes del Comité CESBI, que es el compañero Rodrigo Palomino Guamán, donde seguramente nos ayudará a incursionar más en el tema del uso del programa de Revit. Para ser específicos, este taller que se dará hoy será acerca de Revit sanitaria, donde seguramente veremos lo que es el modelado de agua fría, agua caliente, desagüe y etcétera. Bueno, sin más que decir, nuevamente muy buenas noches con todos y pedirles que estén muy atentos. Bueno, les cedo la palabra al ponente. Gracias. Muchas gracias, compañero Anchaya. Bueno, ante todo, muy buenas noches con todos ustedes, público presente. En primer lugar, quisiera agradecer vuestra presencia esta noche porque estamos, bueno, en uno de los eventos previos a nuestra semana principal del INCAFIC. El INCAFIC 2022, que será el evento conmemorativo de los 75 años de nuestra querida Facultad de Ingeniería Civil. Y bien, me agrada informarles que en esta oportunidad mi persona ha tenido el encargo de exponerles uno de los temas que se llevará a cabo en los talleres estudiantiles, hablando más específicamente de el uso de Revit para el modelado de las instalaciones sanitarias. Y como bien lo dijo mi compañero Anchaya en exposiciones anteriores, como bien lo dijo también mi compañero Guido, Revit es una herramienta que nos ayuda con la metodología BIM. Esto quiere decir que toda esta metodología BIM, que es una metodología de trabajo colaborativo, se apoya en Revit para de esta manera utilizarlo y crear modelados BIM. Pero vamos a ir en orden, no nos vamos a enredar todavía. Primero yo les voy a aclarar unos cuantos conceptos antes de ir, por así decirlo, de frente, ¿no? De frente al programa. Vamos a tener primero el concepto de BIM. Yo sé que muchos aquí han escuchado acerca de BIM. Yo sé que muchos han escuchado, por ejemplo, que BIM te detecta las interferencias, que BIM mejora la rentabilidad de los proyectos, que BIM utiliza diversos programas, aunque a veces algunos habrán escuchado que BIM es Revit o cosas así. Pero en fin, ¿qué es BIM? BIM como tal es Building Information Modeling. Nosotros podemos decir building es por un edificio, una edificación, information por información, modeling por el modelado. Nosotros podemos sacar de todas estas palabras que BIM es como una especie de modelado virtual en el cual nosotros nos basamos para tener una construcción eficiente en la vida real, en el proceso constructivo. Puede ser cierto, sí, pero yo creo que sería mejor definir BIM mediante lo siguiente. BIM es una metodología de trabajo colaborativo. Eso es lo que yo quisiera que nunca olviden. Es lo principal. BIM no es Revit, BIM no es AutoCAD, ArchiCAD, Archimedes, Navisworks. BIM es una metodología de trabajo colaborativo. ¿Ok? Y bueno, seguro muchos de ustedes dicen, pero ¿esta metodología en qué se apoya? Y la cosa es muy simple. BIM utiliza bueno, valga la redundancia, un modelo BIM. ¿Qué es un modelo BIM? Un modelo BIM es una base de datos estructurada en un proyecto concreto a través de diferentes programas. La mayoría de gente utiliza Revit para crear estos modelados BIM, ¿ok? Los modelados BIM suelen ser de diferentes especialidades arquitectónicas, estructurales y MEP. Bueno, en mi caso, en esta oportunidad les voy a presentar acerca de la especialidad MEP, instalaciones sanitarias. Pero bien, ese es un modelado BIM básicamente, pero no es el hecho de que todo esté en el lugar que debería estar, de que se vea muy bien en el estilo visual 3D. No es ese el hecho simplemente. Un modelo BIM tiene mucha información que hace posible que se agilicen los procesos en un proceso constructivo real. Al decir esto, yo me refiero a detectar interferencias de una manera óptima. Es decir,
Nosotros siempre hemos escuchado frases como que en este plano esto no cuadra con esto, entonces lo solucionamos en obra. Y muchas veces esa frase de lo solucionamos en obra les puede costar muchísimo dinero. Muchas veces los ingenieros siempre nos dicen, tú como ingeniero civil no puedes fallar. O sea, una falla estructural que tengas y todo está acabado. Las multas son exorbitantes. Entonces, lo que quiere hacer BIM aquí es apoyarnos también en ese aspecto. Detectar estas interferencias en un modelado 3D, porque en un modelado 3D total detectas una interferencia, lo corriges y genial, en el proceso constructivo ya no va a estar, ya va a estar corregido. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la metodología BIM. Y ahora también tiene otras cosas como por ejemplo la continua comunicación y coordinación que tiene con los distintos especialistas en las ramas. Como por ejemplo, un arquitecto tal vez quiere cambiar la posición de una puerta, puede ser, y siempre hay un clásico problema que es que, por ejemplo, tienes un fregadero en un cuarto y la puerta al momento de cerrar no puede cerrar porque lo intercepta. Entonces, tal vez en eso el arquitecto tiene que mover la puerta un poco más, ¿verdad? Y bueno, el hecho es de que cuando utilizan la metodología tradicional, el arquitecto tiene que estar mandándole un correo institucional al especialista en las instalaciones sanitarias y esperar a que todavía le conteste y que le dé una aprobación si es que no hay una contradicción. Y, o sea, es todo un trajín que te consume mucho tiempo. En BIM esto no es así. Utilizando la metodología BIM, todo esto es más ágil. ¿Por qué? El modelo BIM es una gran base de datos estructurado en una proyección que es lo que nosotros queremos hacer con el proceso constructivo. En este, el arquitecto puede entrar desde su laptop, puede mover la puerta un poco hacia la derecha, lo puede sincronizar con el proyecto central y un día cuando el especialista en sanitarias quiera volver a entrar, y bueno, en esa ocasión ya va a ver el cambio que ha hecho el arquitecto. Incluso hay una función para que sepa cuál de los integrantes hizo ese cambio. Así que en esos aspectos no hay ese trajín de estar mandando correos electrónicos, de estar buscando aprobación. Simplemente modificas la base de datos, sincronizas y eso es todo. Eso es lo que se quiere lograr con BIM. Se quiere lograr una optimización en el proceso constructivo, mejorando la etapa de planificación del proyecto. Porque si tú tienes una planificación increíble y precisa, poquísimos errores estarán presentes en el proceso constructivo. Eso es a lo que quiere llegar BIM. Y bueno, ahora hay también algo importante. ¿Dónde entra Revit? Revit entra directamente en la creación de estos modelados BIM, ¿ok? Revit es básicamente la herramienta que se encarga de crear todos los elementos arquitectónicos, estructurales, las familias, las plantillas, todo esto con el fin de crear un modelo BIM. Pero este modelo todavía tiene que ser supervisado por algunos otros programas, por ejemplo, Navisworks, el cual se encarga de detectar las interferencias. Y si no me equivoco, habrá una ponencia posterior acerca de ese programa. Así que creo que tenemos una buena base de información para poder intentar crear al menos un propio modelo BIM. Sería algo interesante, pero bien. Revit entra específicamente en ese punto, en el punto que les digo, para crear un modelado BIM. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Entonces, ya habiendo dado la introducción a todo esto, lo que vendría a ser el eje temático BIM, y bueno, una breve introducción acerca de las instalaciones sanitarias, voy a proceder a compartir mi pantalla para de esta manera irnos al software Revit de una vez. Disculpen, ¿alguien podría confirmarme si se puede ver? Sí, sí se ve, si se te escucha Sí, bien. se ve. Ya. Se puede ver en la interfaz de Revit, ¿verdad?
Sí, sí se ve. Ya, genial. Gracias. Bueno, eso es lo primero que les va a aparecer siempre al momento de entrar a Revit. Lo primero que vamos a tratar ahora va a ser la plantilla de trabajo, ¿ok? Bueno, nosotros cuando estamos aquí tenemos esta opción de los modelos en el cual podemos crear nuestros propios proyectos. También tenemos la opción de las familias, donde podemos crear elementos para cargarlos dentro de estos proyectos. Y también tenemos esta opción que es el BIM 360. Más o menos dándole como un alcance al público en general, BIM 360 es un software aparte que hace posible esa función que les estaba detallando antes, esa función en la cual alguien hace una modificación, lo sincroniza en el proyecto central y todos pueden verlo. Nosotros hacemos posible esto mediante la herramienta del BIM 360, ¿ok? Eso es algo que quiero que tengan muy en cuenta para en un futuro tal vez se animan a modelar en BIM y bueno, esta herramienta es indispensable, BIM 360. Y muy bien, como les iba diciendo, vamos a venir aquí a modelos. Aquí tenemos dos opciones, abrir y nuevo. Abrir, lógicamente, es para abrir proyectos pasados. Eso no es lo que queremos hacer por ahora. Lo que queremos hacer ahora es iniciar un nuevo proyecto sanitario, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tenemos muchas plantillas de trabajo. Plantilla de construcción, arquitectónica, estructural y de cada una de las especialidades. Entonces, primero debemos saber qué es una plantilla como tal. Se los voy a explicar de una manera un poco didáctica. Vamos a seleccionar una plantilla arquitectónica. Y aquí vamos a crear un muro. No olviden que el shortcut de un muro es WA. Lo creamos. Vamos a darle un diferente estilo visual, una línea oculta tal vez. Y bien, nos quedamos con esta imagen, ¿ok? Ahora volvemos a inicio. Nos vamos a nuevo y abrimos esta vez una plantilla de fontanería. Y aquí volvemos a crear un muro. Así. Ustedes pueden ver que yo he hecho exactamente el mismo proceso en ambos archivos. He creado un muro, más nada. Pero en una plantilla arquitectónica se ve de esta manera y en una plantilla de fontanería así. Eso es más o menos para que tengan un concepto adecuado de lo que es una plantilla. Una plantilla es como un archivo por defecto que tiene una configuración particular inicial. Es decir, aquí está en la configuración de este archivo que las líneas sean tenues comparado a esto. Aquí, por ejemplo, podemos ver la capa central del muro. Aquí no. Es simplemente, pues, bueno, un prisma, si lo vemos en 3D también, ¿no? A secas. Y bien, algunos de ustedes tal vez dirán que esto puede ser porque es un diferente tipo de muro. Bueno, vamos a verlo. Este es un muro básico de partición con capa de yeso. Y este es un muro básico genérico de 200 milímetros de grosor. Tienen razón, es un diferente tipo de muro, pero si nosotros queremos buscar con esa capa de yeso aquí, no está cargado. O sea, no tenemos esa opción directamente en la plantilla de fontanería. Y como les digo, eso se debe a su configuración inicial. Como nosotros aquí estamos en la plantilla arquitectónica, la configuración inicial es que todo va a enfatizar en los elementos arquitectónicos, muros, ventanas, puertas, losas, cielos rasos. Eso es lo que nosotros queremos modelar en cuanto a arquitectura. Sin embargo, aquí en fontanería no es realmente un muro un elemento indispensable. En fontanería lo que nosotros vamos a modelar son los tubos. Entonces, creamos uno mediante el atajo PI y aquí está. Aquí podemos ver incluso en las mismas líneas que este elemento, que sí es un elemento de fontanería,
tiene una notoria preferencia en cuanto a lo visual comparado a este elemento arquitectónico. Entonces, con esto quiero explicarles de qué tratan las plantillas de Revit, ¿ok? Eso es lo que quiero que tengan en mente. Una plantilla es una configuración inicial que tiene una especialidad para de esa manera modelar de mejor forma los elementos pertenecientes a esa especialidad. Y muy bien, eso sería en cuanto a las plantillas. También algo importante sería lo siguiente. Vamos a volver aquí a inicio. Vamos nuevamente aquí a modelos nuevo. Y si nosotros vamos aquí, o sea, al darle ni una sola plantilla, nosotros podemos ver que nos aparece este aviso, qué sistema de medidas desea usar en el proyecto. Imperial, que como ustedes saben es lo que más se utiliza en los Estados Unidos, o el sistema métrico. Pero cuando nosotros abríamos esta plantilla de arquitectura y esta plantilla de fontanería, no nos aparecía ese aviso. Esto quiere decir que incluso un comando tan básico como las unidades hace parte de la plantilla. Bueno, creo que con esto ya me he dejado entender más o menos acerca de qué es una plantilla. Y bueno, como estamos tratando de proyectos de instalaciones sanitarias, nosotros vamos a utilizar una plantilla de fontanería. Vamos a eliminar esto. Muy bien. Ahora sí. Lo primero que tenemos que hacer siempre al momento de iniciar todo proyecto, todo modelado, es las unidades. Tenemos que revisar nuestras unidades. Las unidades se revisan mediante el shortcut UN. Aquí nosotros podemos ver la longitud. La longitud es lo más importante en estos casos, porque está en milímetros. Nosotros siempre vamos a trabajar en metros en este aspecto. Le vamos a poner 2 posiciones decimales, así como lo ven aquí, 0.01. Y en cuanto al símbolo, no le vamos a poner nada. Eso es más que todo para temas de comodidad. Listo. Ya tenemos bien puestas las unidades. Ahora, lo siguiente que generalmente se hace es tener una base sobre el cual podemos modelar. Instalaciones sanitarias es un poco diferente a otras especialidades. Por ejemplo, en el caso de arquitectura, tú puedes tener si tú quieres modelar arquitectura, tú generalmente te basas en un archivo de AutoCAD. Lo importas o lo vinculas y a partir de eso empiezas a crear los muros, las columnas y todo el resto. Sin embargo, en el caso de las instalaciones sanitarias, es muy recomendable que antes de empezar con esto, el modelado de arquitectura o en su defecto el modelado de estructuras ya esté listo. Y esto, más que todo, para saber la ubicación de los aparatos sanitarios, tal vez para ver si hay interferencias grandes en las rutas de las tuberías, cosas así. Pero como les estaba diciendo, en el caso de las instalaciones sanitarias, no va a ser muy necesario ese hecho que en arquitectura sí, lo de el AutoCAD. En este caso, nosotros vamos a suponer que un compañero realizó un modelado de un archivo de arquitectura. Y bien, vamos a suponer que hizo un modelado de arquitectura. Y ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ya, ahora sí. Nos vamos aquí a insertar y vamos a venir aquí a vincular Revit. En vincular Revit nosotros buscamos la ruta de ese archivo y en nuestro caso es esto, proyecto.
Y bien, ahora sí, ya cargó el proyecto que estábamos vinculando. Bueno, todo esto es, como les estaba diciendo, un supuesto modelado de un compañero de la especialidad de arquitectura, ¿ok? Bien, hemos vinculado este proyecto y aquí nosotros podemos notar muchas cosas. En primer lugar, que debido a la plantilla, la configuración inicial de la plantilla, los aparatos sanitarios tienen una mucho mejor visibilidad comparado a todos los elementos arquitectónicos. También podemos ver que los niveles están muy mal colocados, de hecho ni siquiera tienen una escala correcta. Podemos observar muchas cosas más aquí. Cosas que vamos a estar corrigiendo para tener todo listo para empezar a modelar nuestras ramas de las tuberías. Una capita importante aquí es que realmente en un modelado de instalaciones sanitarias, la parte más fácil es crear las tuberías. O sea, es cuestión de unos clics, de seguir la ruta que te da el archivo de AutoCAD. Es simplemente cuestión de eso. Lo que en verdad dificulta al momento de crear un modelado de instalaciones sanitarias son cosas como los diámetros de las tuberías, eh, las, las conexiones in situ, porque incluso muchas veces tenemos que crearlo in situ. También otras familias que no estén presentes, y también la creación de las tuberías en cierto aspecto. Vamos a ver eso un poco más adelante, pero vamos a ir en orden. Aquí, como les estoy diciendo, lo primero que debemos hacer, ya después de tener listo todo esto, son los niveles. Los niveles son muy probablemente la parte más importante de todo modelo BIM. Entonces, vamos a corregir todo esto que tenemos aquí. Primero, su escala. Debemos tener una escala 1 en 100, que es lo más apropiado si hablamos de viviendas. Y aquí tenemos estos dos niveles, el nivel 2 con cota de 4 metros y el nivel 1 con cota 0, que son los niveles que Revit nos trae por defecto. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son estos niveles? Porque ni siquiera los puedo seleccionar. Incluso, si se fijan bien, ni siquiera sigue la norma que les di a las unidades, porque yo a las unidades le di que fuera 2 posiciones decimales, y aquí ni siquiera lo sigo. Entonces, estos niveles son niveles que han venido con la vinculación de este proyecto. O sea, ese supuesto compañero que les dije ha creado estos niveles y al momento de yo vincular este proyecto al presente, vino con esto más. La diferencia es que nosotros no siempre vamos a utilizar los mismos niveles para arquitectura que para sanitarias, así que vamos a corregir este aspecto. Para trabajar con los niveles, nosotros nos vamos al navegador de proyectos, a fontanería, aquí, buscamos un alzado, sí, un alzado es lo mejor. Un alzado en este, por ejemplo. Y bien, aquí podemos observar todo de una mejor manera. Aquí tenemos, como bien les dije, el nivel creado por defecto. Aquí tenemos el nivel 2. Ese es nuestro nivel 2. Y aquí el nivel 3, pero este nivel 3 es de ese proyecto vinculado que les dije. En resumen, estos tres no nos sirven. Debemos trabajar con estos, porque estos son los únicos que tienen su vista, su propia vista. Entonces, vamos a hacer algo muy simple. Vamos a terminar de crear nuestros niveles. El atajo para los niveles es el shortcut LL. Y bien, vamos a partir, por ejemplo, desde aquí y creamos un nivel hasta aquí, hasta cuando nos indique. Y aún no vamos a poner las mismas cotas, ¿ok? Aún no. Por el momento vamos a alinearlo de una manera adecuada. Solamente eso. Así está bien. Y bien.
Una buena manera para lograr que estén alineados es, por ejemplo, ponerle el mismo valor. Aquí 5.5 y listo, todo bien. Sin embargo, también podemos utilizar el shortcut AL, que es para alinear los ejes. O sea, funciona básicamente de la siguiente manera. Yo quiero que aquí vengas tú. Eso es todo. Y bien, ya tenemos, bueno, si se dieron cuenta, incluso se modificó el valor. Entonces, ya tenemos nuestros niveles correctos. Vamos a darle un diferente nombre para que se pueda diferenciar todavía. 0.1 planta baja y 0.1 planta. Perdón, 0.2. 0.2 y aquí 0.3 nivel cubierta. ¿Okay? Cubierta, a secas, cubierta. Una cosa importante es que yo le estoy poniendo 0.1, 0.2, 0.3 porque si ustedes no le pusieran esto, en el navegador de proyectos todo es en orden alfabético. Entonces, tal vez primero desaparece cubierta y después planta alta y después planta baja. O sea, todo un desorden. Lo mejor que se puede hacer aquí es enumerarlos para de esa manera tener un navegador de proyectos bien ordenado. Y bien, ya tenemos nuestros niveles listos. Ahora vamos a desaparecer estos. La mejor manera de hacer esto es con los siguientes pasos. Presionen en su teclado VV y en este cuadrito nos vamos a vínculos de Revit. Aquí está proyecto. Es ese, bueno, proyecto, ¿no? Que hemos vinculado al inicio. Le vamos a dar aquí a por vista de anfitrión. Vamos a personalizada. Vamos a categorías de anotación. Personalizada. Estamos yendo a categorías de anotación porque queremos desaparecer los niveles. Si, por ejemplo, nosotros queremos, no sé, desaparecer los aparatos sanitarios, nos iríamos a categorías de modelos, ¿cierto? Y aquí le quitaríamos los aparatos sanitarios, pero obviamente no queremos hacer eso. Estamos trabajando con los niveles. Ok, niveles. Aceptamos, le quitamos el check para que ya no se pueda ver. Y así desaparecemos esos niveles, ¿ok? Algo muy importante es que no los hemos eliminado. Técnicamente siguen ahí. Nos podemos dar cuenta de eso de la siguiente manera. A ver, esta opción, mostrar elementos ocultos, nos hace ver todos esos elementos que hemos ocultado de diferentes maneras. No solamente tenemos la opción que les dije, también podemos hacerlo mediante anticlics, pero bueno. Aquí están todos esos niveles que, como les dije, técnicamente no desaparecieron. Siguen ahí, solamente que no lo podemos ver. Y queremos que se quede así. Ahora, otra cosa muy importante es que eso solamente funciona por vista. Cuando nosotros hacemos ese comando VV, podemos ver aquí para vista 3D. O sea, solamente todas las modificaciones que hagamos en estos cuadros solamente van a aplicar para esta vista. Más no, por ejemplo, para el nivel 1. Claro, si es que se puede ver desde ahí. Solamente es por cada vista. No es un gran problema esto realmente. Nosotros sabemos cuáles son las vistas a las cuales vamos a recurrir, así que podemos hacer el mismo proceso en todas ellas. Vamos a hacer esto rápido. Es siempre el mismo proceso. Aparte aparte de la vista en 3D, también sabemos que podemos utilizar los alzados, entonces vamos a desaparecerlo también en los alzados. Vamos a acomodar un poco mejor esto. O este. Siempre es el mismo proceso. El sur también.
Y bien, esto es básicamente el proceso para tener al menos nuestras vistas fuera de esos niveles, ¿verdad? De los que no nos sirven realmente. Ahora, si nosotros... A ver, vamos a mover esto. Ya, ahora, si nosotros queremos deshacernos de todas estas vistas que no nos sirven, podemos utilizar esta opción, cerrar ventanas inactivas, y nos quedamos con la presente. Ahora, para validar un poco lo que les estaba explicando antes, nosotros vamos a irnos a un plano de planta, donde haría uno, y aquí vamos a crear una vista en sección. En arquitectura, ustedes pudieron ver cómo crear una vista en sección. Simplemente, a ver, por ejemplo, vamos a crearlo algo simple. Aquí. ¿Okay? A ver, que se vea toda esta parte hasta aquí. Y bien, vamos a ir a la vista en sección. Y aquí nuevamente aparecen esos niveles que les dije. Es por eso que les estaba diciendo, cuando nosotros hacemos este proceso, únicamente funciona con la vista presente. Si nosotros creamos una nueva vista, como es el caso de esta sección, nuevamente aparecerá esto. Y nuevamente tendríamos que hacer el mismo proceso. Pero no tiene nada de malo. Lo importante es saber a qué vistas vamos a recurrir y hacer el proceso en las principales. Vamos a eliminar esto porque no nos va a servir por el momento. Ya. Bueno, ahora con todo esto ya tenemos listos los niveles. ¿Ok? Y muy bien. Una vez visto esto, vamos a ir con la creación de las tuberías. Para lo cual nos vamos a una vista de plano de planta y empezamos con la creación de tuberías. Primero que todo, una tubería se crea con el atajo PI. Nosotros vamos a empezar a dibujarlas y salen de esta manera. Es una línea. Nosotros podemos dibujar más aquí, por ejemplo aquí, 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 aquí. Y si se dan cuenta, vean el cursor en este momento. Hay un símbolo de prohibición. Esto quiere decir que Revit se da cuenta cuando un fluido no puede pasar por esa tubería. Entonces, te niega todo esto. No es posible crear esta tubería. Por más de que yo le haga clic, no se puede. Eso es muy útil. Bien. Ahora, nos podemos dar cuenta de algunas cosas. Estos son codos. Estas son notaciones clásicas que vamos a ver siempre en planos de AutoCAD. Los codos. Y por ejemplo, nosotros podemos seleccionar esta tubería y en esta parte de diámetro podemos disminuirle un poco. Vamos a ponerle 100 milímetros, está bien. ¿Y qué pasa aquí? Se crea esta notación. Esta notación es una transición. Siempre que vean esto en un plano, quiere decir que esta tubería es de un diámetro y esta es de otro. Si queremos verlo de mejor manera, podemos ponerle un diámetro de 200. Y como les digo, es básicamente lo mismo. Siempre es esta notación. Siempre. Y curiosamente se da desde esta parte, desde esta sección, que es la más grande. Quiere decir que este tiene un mayor diámetro. Y hacia el otro extremo, el de menor diámetro. Y muy bien. Esto se debe al nivel de detalle. Nivel de detalle bajo y nivel de detalle medio demuestra este modelado de acuerdo a sus notaciones en los planos. En los planos de AutoCAD, como les digo, ustedes siempre van a ver esta notación. Esto para las tuberías, esto para las transiciones y esto para los codos, por ejemplo. Vamos a crear algo un poco más atrevido. Ya está. Este accesorio es una T. Y como les digo, esta es su notación. Siempre esta es su notación. Entonces,
Es importante saber utilizar este estilo de detalle porque, como les digo, es prácticamente igual a las notaciones de AutoCAD. Sin embargo, si queremos verlo de mejor manera, nos vamos a un nivel de detalle alto, en el cual, como pueden ver, todos estos elementos ya cobran un volumen. Si nosotros nos vamos aquí a los estilos de visualización, tenemos el sombreado, por ejemplo, las estructuras alámbricas, que sinceramente aquí no les va a servir de mucho las estructuras alámbricas. Línea oculta es prácticamente lo mismo en esta especialidad. Sombreado, colores coherentes y bueno, un estilo de vista realista. Como ya les debieron explicar antes, los estilos de vista realista no son generalmente recomendados para trabajar. Esto le da un gran peso a nuestro ordenador y simplemente es recomendable utilizarlo cuando el proyecto esté concluido para revisar algunas cosas. Y bien, ahora también podemos ver el tema del desfase de las cotas. Nosotros seleccionamos esta tubería, por ejemplo, que nos dice aquí, elevación intermedia, 2 metros con 75 centímetros. Y tenemos que fijarnos siempre en este detalle. Aquí en la barra de propiedades siempre nos debemos de fijar aquí, en nivel de referencia. Porque si nosotros le ponemos un nivel de referencia diferente, como por ejemplo una planta alta, vemos que este valor va a cambiar. O sea, eso es algo que por experiencia les digo, siempre fíjense en el nivel de referencia que tiene la tubería. Es muy importante. Siempre sean ordenados en este aspecto, porque como les digo, de acuerdo al nivel de referencia que tengamos, el valor de las cotas van a cambiar. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos irnos a un estilo de vista en 3D. Podemos darle el estilo de visualización, bueno, el nivel de visualización alto y un estilo sombreado. Vamos a utilizar este cubo para ver todo de mejor manera. Y bien, esta tubería, por ejemplo, nosotros podemos darle un diferente valor. Ojo, esto es desde el nivel de referencia de la planta baja. Podemos darle medio metro. Y listo, va a estar así. Medio metro arriba de la planta baja. También aquí podemos seleccionar solo un tubo y su nivel de desfase va a afectar a todo el circuito, también podemos ponerle valores negativos, por ejemplo, menos 1 metro. ¿Okay? Y listo, se ve de esta manera. Eso es muy importante. Siempre es bueno jugar con esos desfases. Ahora, bueno, vamos a tener todo esto vamos a tener todo esto mejor a 1,5 metros desde la planta baja. Ya, bueno, está bien. Así está bien. Podemos ir con otras opciones. Por ejemplo, esta. Aquí tenemos dos iconos, estos dos cuadraditos. Si nosotros le damos anticlic a este, podemos ir aquí a dibujar tubería para continuar el trazado de esta. Y podemos darle, como antes les estaba diciendo, diferentes trayectorias. Ahora, algo importante aquí son estas uniones. Esto es un codo, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos que la ramificación pueda seguir en esa dirección y en esta dirección? Pues es muy simple. Le damos clic al codo y aquí tenemos esos dos iconos, más y más. Si nosotros le agregamos una saliente más aquí, se transformará en una T. Y aquí le podemos dar un clic y dibujar tubería y continuamos nuestra ramificación por aquí. Ahora, también podemos hacer lo mismo con esta T y transformarla. Aquí pueden ver este símbolo del más. Podemos transformarla ahora en una cruz. Y también aquí podemos dibujar la tubería en esta dirección. ¿Ok? Algo también importante vendría a ser cómo unir las tuberías.
Si yo tengo, por ejemplo, una ramificación independiente y quiero unirla con esta tubería principal, yo debo ver que aquí este eje se resalte en azul. Cuando esto pasa, nosotros tenemos la certeza de que se va a unir de manera correcta. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto, porque a veces, por ejemplo, nosotros lo podemos colocar aquí y no va a pasar eso. No se va a generar esta unión. Eso quiere decir que lo hemos hecho mal. Entonces, siempre fíjense de que ese eje central se resalta, ¿ok? Listo. Ahora, otra cosa que podemos ver es el aspecto de las unidades. Algunos de ustedes puede decir que sí, nosotros ya hemos modificado las unidades al inicio, ya le hemos puesto unidades de proyecto, ya hemos ido a longitudes y le hemos puesto metro. Sí, está bien, pero nosotros siempre que hablamos en términos de tuberías se van a dar cuenta de que hablamos de tuberías de media pulgada, tuberías de, no sé, 4 pulgadas, casi nunca hablamos de tuberías de, no sé, de 50 milímetros de diámetro, nunca, siempre se habla en pulgadas. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. UN nuevamente, y esta vez en disciplina vamos a seleccionar fontanería. Aquí buscamos tamaño de tubería y aquí es cuando le damos pulgadas fraccionarias, ¿ok? No los pies y pulgadas fraccionarias, solamente pulgadas fraccionarias. Pies ya sería algo de mayores dimensiones. Está bien a media pulgada más cercano y listo. ¿Qué pasa con esto? Nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar el comando DL para trazar una simple línea. Y ahí ustedes pueden ver que siguen metros, ¿verdad? Siguen metros. Pero eso es porque estamos trabajando simplemente con una línea. Si nosotros vamos a observar los diámetros de esta tubería, nosotros podemos ver que todo esto ahora está en pulgadas fraccionarias. Y eso es a lo que se quiere llegar, a que estas unidades sean pulgadas fraccionarias independientemente de las unidades generales del proyecto que vendrían a ser los metros. Y bueno, a veces hay algunos que se complican en ese aspecto. Hay una aclaración importante que se debe hacer aquí. Nosotros cuando diseñamos, por ejemplo, esta línea, podemos poner, ¿verdad? 2.3 en el teclado. Genial, 2.3. Pero también si queremos, bueno, si nos dan una medida ya sea de pulgadas fraccionarias, podemos hacer lo mismo, pero con los propios símbolos. Por ejemplo, a ver, 6 pies. 6 pies, aproximadamente 1.82 metros. Y eso es lo que les quiero decir. O sea, no necesariamente hace falta de que tú diseñes estas cosas en las unidades del proyecto. Tú puedes poner 200 centímetros. Puedes especificar las unidades ahí mismo y se va a crear 2 metros. Eso es muy importante, como les estaba diciendo en el aspecto de las unidades. Ahora, si nos vamos a un estilo de vista en 3D, nosotros vemos todo esto, pero las instalaciones sanitarias, o sea, no son tan lineales, muchas veces tenemos perpendiculares, entonces vamos a aprender a crearlas también. Aquí en fontanería nos vamos, por ejemplo, a esta tubería y le damos a dibujar tubería. Aquí vamos a utilizar esta opción, elevación intermedia. Nosotros tenemos una elevación intermedia de medio metro desde la planta baja que vendría a ser con cota 0, 0, 0. Entonces, supongamos que queremos hacer que esto llegue, a ver, hasta la planta alta.
La planta alta tiene una cota de 3 metros. Entonces le damos clic, anticlic a ese cuadrado, dibujar tubería y le ponemos 3 metros. Aquí le damos a aplicar y se habrá creado esta anotación que pueden ver aquí. Esto siempre quiere decir que una tubería sube. Y si nosotros queremos reflejar esto en una anotación de AutoCAD, es de la siguiente manera. Bueno, vamos a ponerle línea oculta, sí. Siempre es de la siguiente manera. Esto quiere decir siempre que una tubería está subiendo. Ahora, digamos que nosotros queremos hacer lo contrario con este tramo. Dibujar tubería y tal vez queremos que esté a -1 metro, por ejemplo. Le damos a aplicar y tiene esta diferente notación. Esto es importante. Esta notación es cuando una tubería baja y esa es cuando sube. Como les digo, esto es algo que les aparece más que todo en la notación de los archivos de AutoCAD, pero es importante que ustedes sepan trabajar con este estilo de visualización en Revit para que se acostumbren. Muy bien. Vamos a ver nuestros resultados en 3D y efectivamente lo hemos creado como queríamos. Así que está bien. Ahora, hay un par de cosas más que también son importantes en la creación de las tuberías y son las pendientes. Las pendientes y también las uniones. Hay un poco más de profundización en cuanto a las uniones. A ver, vamos a irnos aquí. Aquí. Y vamos a crear una tubería estándar. A ver, desde la planta baja a 1 metro. Okay. 1 metro. Una cota de 1 metro. No le vamos a hacer caso a esto todavía. Okay. Y aquí está. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar el comando. No, perdón. Lo que vamos a hacer ahora va a ser utilizar el comando WT. Esto para ver lo mismo desde dos perspectivas diferentes. ¿Ok? Y bien, lo primero sería ver las pendientes de las tuberías. Por ejemplo, yo quiero que esta tubería que voy a crear tenga un valor de pendiente, bueno, una pendiente hacia arriba de 4% y vamos a crearla así. Bueno, ya está. Si se dan cuenta, incluso aquí se puede reflejar la pendiente que se ha obtenido. Esta es una tubería totalmente recta, pero esta le hemos creado una pendiente de 4% hacia arriba y aquí está el resultado. Si queremos evidenciarlo de mejor manera, podemos acomodar esto con el cubo de visualización y ahí está, 4% de pendiente hacia arriba. Bien, ahora nosotros vamos a jugar con las pendientes y con las uniones. Yo les había dicho que, por ejemplo, una unión simple era esta, ¿verdad? Perdón. Tiene que estar un poco más a la derecha. Una unión simple vendría a ser esto. ¿Qué pasó aquí? Algo simple. Tenemos que especificar qué tipo de unión queremos que se haga. Algo importante es que siempre debe estar activa esta, esta función, ¿no?, de conexión automática. De otra manera, nunca va a aparecer eso. Nunca vamos a conectar. Tiene que estar activada esta función. Ahora, al momento de crear la tubería, nosotros tenemos que fijarnos en algo importante. Que esta tenga su misma elevación intermedia. Nosotros podemos crear otra tubería que también esté en la planta baja y con una elevación también de 1 metro. Y bien, ahora sí. Ahora sí pasa lo que debería pasar. Y
Bueno, más que todo, lo que quiero explicarles aquí es esto. A ver, vamos a ubicarnos bien nuestra cámara. A ver que esté aquí. Sí, aquí está bien. Ya. Y ahora creamos una tubería, una elevación intermedia de 1 metro, desde la planta baja. Y bien, vamos a crear una así, sin pendiente, sin valor de pendiente por el momento. Ok, así está bien. Ya. Y ahora vamos a crear otra tubería de 1,5 metros de elevación esta vez, ¿ok? Y le vamos a dar una de estas dos opciones, añadir vertical o cambiar pendiente. Si nosotros tenemos activado añadir vertical, miren lo que pasa. Esta tubería sigue su trayecto y cuando coincide con esta, simplemente se crea una vertical, o sea, totalmente hacia abajo y así se une. Algo un poco simple. Pero especialmente en el aspecto de las instalaciones de desagüe les va a servir muchísimo esta opción, que es cambiar pendiente. En este caso nosotros vamos a unirlo y miren lo que pasa. Es totalmente diferente. Esto se los digo más que todo porque las instalaciones de desagüe tienden a tener un grosor elevado. Siempre las tuberías de desagüe son, o sea, son bien gruesas. Entonces, para que esto ocurra, muchas veces va a ser imposible. Entonces, una solución muy práctica a todo eso es usar esta unión, que es la de cambiar la pendiente. Eso es muy importante para las instalaciones de desagüe. Y bien, ya hemos aprendido prácticamente a cómo crear las tuberías. Ahora habría una última parte. Vamos a utilizar el comando tw, que es básicamente la inversa a lo anterior para volver a la vista normal, y vamos a crear 3 tuberías. Vamos a devolver esto a un estilo de vista medio, y aquí creamos 3 tuberías. 1, 2, 3, y una más por si acaso. Ya. Vamos a ver a la barra de propiedades. A ver, a las propiedades de este tubo, perdón, a las propiedades de este tubo, porque estaban las propiedades de la vista. Vamos a venir aquí, al tipo de sistema. Aquí tenemos, por ejemplo, un tipo de sistema de agua caliente sanitaria. Si nosotros le damos ese tipo de sistema, veremos que ahora esto está en rojo. Si le damos, por ejemplo, un tipo de sistema de agua fría sanitaria, vamos a ver que está en azul. Si le damos el sanitario, o sea, de los desagües, ahora está en verde. Y bueno, esos son los colores más que todo distintivos. Son los principales tipos de sistema que vamos a utilizar. Si le damos cualquier otro tipo, ese siempre va a permanecer en negro. Así que no importa mucho realmente. Pero en fin, eso es lo que quiero que tengan en cuenta. El tipo de sistema y sus colores también. Rojo para el agua caliente, azul para agua fría, y verde para todo lo que debería ser o bien ventilación y también desagüe. ¿Ok? Muy bien. Con esto ya hemos aprendido a crear las tuberías. Y ahora vamos a ir con una parte que yo creo que es usualmente donde, ¿cómo les puedo decir? Es usualmente la parte que la mayoría se salta. Y bueno, les voy a explicar de una vez. A ver, ¿a qué se refiere todo esto? Nosotros, cuando tenemos una tubería, de detalle alto, muy bien.
Nosotros podemos verlo en 3D y parece muy simple, ¿verdad? O sea, parece simplemente una figura en 3D, una revolución, algo simple, que incluso aquí, por más de que se vea en el estilo de vista realista, no tiene esa sección interna hueca para que pasen los fluidos. El problema es que Revit hace esto solamente con fines prácticos. En realidad, sí se sabe cuál es el valor del diámetro interior, del diámetro interno, externo. Todos esos valores sí se saben. O sea, este tubo, por más simple que parezca, tiene muchos valores adentro, que incluso muchas veces ignoramos. Y por consiguiente, después tenemos problemas al conectar esto a los aparatos. Bueno, para que me crean, vamos a venir a gestionar configuración mecánica y aquí tenemos la configuración de las tuberías. Aquí tenemos cosas un poco más simples como vendrían a ser los ángulos. En el caso de utilizar ángulos concretos, nosotros sabemos bien que estos muy pocas veces se van a utilizar bajo un modelado, bueno, bajo un modelado serio, ¿no? O sea, bajo los planos de AutoCAD. Estos se van a utilizar poco. Los que siempre se van a utilizar va a ser 90 y 45 grados. 45 grados para los de instalaciones de desagüe. Pero bien, lo principal es esto, segmentos y tamaños. Como les estaba diciendo, este es el diámetro nominal, ese es el diámetro interno y ese es el externo. Todos estos valores están dentro de esta tubería. Por más simple que parezca, todo está dentro. O sea, como les decía al inicio, parece que simplemente es un modelado 3D, pero tiene toda esa información adentro. Y esa información muchas veces es lo más importante. A ver, volvemos a esto y vemos estos valores. No son muy convencionales. Los más convencionales vendrían a ser valores como media pulgada, 3/4 de pulgada, 1 pulgada, valores así más o menos, ¿verdad? Así que nosotros vamos a crear nuestros propios segmentos y tamaños. Eso es acero inoxidable. Vamos a venir aquí a crear nuevo segmento de tubería. Aquí vamos a ponerle nuevo material, serie y tipo. Y aquí en material vamos a crear algo nuevo. A ver. Muy bien, creo que también por fines de tiempo vamos a hacer el ejemplo únicamente con la instalación de tubería de agua fría. La instalación de tubería de agua caliente es exactamente lo mismo. Todo es el mismo proceso. Y en la instalación de tuberías de desagüe, hay unas 3 aclaraciones que les voy a dar ya al final, porque bueno, yo tengo un proyecto similar a este, pero ya completado. Voy a utilizar ese proyecto más adelante para hacerles algunas aclaraciones, ¿ok? Porque como les dije antes, en los modelados de instalaciones sanitarias, lo más fácil es crear los caminos de las tuberías, las ramas, es lo más fácil. Solamente es cuestión de dar clic y clic. Lo complicado a veces son estas cositas, que coincidan las uniones, que coincidan los diámetros de las uniones con los de las tuberías, de cómo conectarlo bien. Eso a veces es muy tedioso. Y estos pasos que les estoy detallando es algo que deben hacerlo bien de primeras, porque después es, como les digo, un dolor de cabeza cuando no coinciden las medidas de los diámetros y simplemente no pueden conectar. Bien, no me voy a enrollar más y vamos aquí. Nuevo material, serie y tipo. Vamos a crear un nuevo material. A ver, vamos a poner PVC. Vamos a buscar PVC. PVC, cloruro de polivinilo. Y vamos a usar este material. Sí, vamos a usar este material. Es cloruro de polivinilo rígido, flexible. Está bien, lo que necesitamos es rígido, ¿bien? Así que aquí vamos a darle un anticlic y vamos a darle a duplicar.
Este nuevo material vamos a darle un nombre mucho más convencional para nosotros. Le podemos poner PVC agua fría, ¿ok? PVC agua fría. Y bien, como les iba diciendo, con motivos de tiempo únicamente vamos a hacer hasta agua fría, ¿ok? Agua fría para hacerles el ejemplo. Algo muy importante aquí es tener en cuenta de que este material ha salido de este. Entonces, si nosotros modificamos este material, por ejemplo, el color, automáticamente se va a modificar este, y no es lo que queremos. Entonces, vamos a venir aquí a nuestro nuevo material, PVC agua fría, y esta opción que ustedes pueden ver en mi cursor, este 1, quiere decir que es dependiente de este. Así que vamos a venir aquí a duplicar este elemento, le damos clic y aquí ya nos aparece 0. Entonces este elemento ya es independiente. Y bien, vamos a darle algunos alcances, ¿verdad? Por ejemplo, una tubería, vamos a ponerle de color azul para distinguirlo, para saber que es agua fría. Eso realmente no nos importa mucho. Los acabados, bueno, vamos a darles solamente por capricho. Y aquí podemos utilizar un aspecto renderizado. Esto es más o menos, o sea, les voy a explicar bien. Esta ventana de aspecto es para nuestro estilo de vista realista. ¿Ok? Entonces, todo lo que modifiquemos aquí se va a ver en el realista. En cambio, aquí en gráficos se va a ver todo el resto. El estilo de vista sombreado, el estilo de vista de colores coherentes. Por lo cual, al hacer el aspecto renderizado, le estamos dando el aspecto de la vida real. Así que bueno, no es necesario hacer esto, pero vamos a darle para estar seguros. Color. Y listo. Está todo bien ahora. En identidad podemos darle el nombre, la descripción, siempre es importante. Esto siempre es importante. PVC rígido. Siempre. Clase plástico. Todo está bien ahora. Ya tenemos nuestro material listo y bien. Ahora, aceptar. Nuestro material ya está listo. Ahora, en serie tipo, podemos ponerle, por ejemplo, serie 40. Aceptar. Y bien, ya tenemos nuestro nuevo segmento. Ahora, como ha partido del anterior, que era, creo que, acero inoxidable, nosotros se ha duplicado todos los tamaños que teníamos anteriormente. Entonces, ahora nosotros queremos crear nuestros propios tamaños. Entonces vamos a suprimir todos estos. Vamos a eliminarlos. Y ahora vamos a darles valores verdaderos. Ustedes pueden buscar en Google tablas de diámetros de tuberías de PVC. Si quieren, incluso le pueden poner de serie 40 para que sea más específico. De esa tubería ustedes se pueden guiar y ahí les va a aparecer diámetro nominal, tal valor, diámetro interno, tal valor, diámetro externo, tal valor. Yo ya tengo una tabla cargada previamente, así que voy a utilizar esa. Diámetro nominal le vamos a dar 1/2 de pulgada, porque prácticamente todas las tuberías de agua fría son de ese valor. Y diámetro interno de 18.3 milímetros. 18.3 milímetros. Y el externo de 21.3 milímetros. Sí. Ese es el principal valor. Ese es el que más vamos a utilizar, porque es un poco difícil que hayan tuberías de más tamaño, ¿verdad? Aún así podemos tal vez crear nuevos tamaños. Solo por si acaso podemos darle el valor de 4 pulgadas tal vez. 4 pulgadas que más serían tamaños de tuberías de desagüe, pero bueno, para hacerles el ejemplo. Aquí 100.8.3 milímetros y aquí 114.3 milímetros. 114.3 milímetros. Y listo.
Podemos crear todos esos tamaños. Y muy bien, ahora ya tenemos todo listo. El material, la clase y los tamaños. Ya tenemos nuevos segmentos y tamaños. Ya tenemos nuestra propia configuración de enrutamiento. Le damos a aceptar. ¿Ok? Pero aún no estamos listos para crear las tuberías. Vamos a crear una tubería aquí, PI, y a ver, vamos a darle el mismo desfase, todo está bien. Aquí, por ejemplo, el proceso es el siguiente. Le damos clic, editar tipo, y aquí vamos a darle a duplicar. Ese mismo proceso que vieron en una ponencia anterior con los muros, es un proceso clásico, también podemos hacerlo con las tuberías. Podemos poner el nombre de PVC agua fría, agua fría, y ahora lo que vamos a editar va a ser las preferencias de enrutamiento. Aquí en editar están todos esos tamaños que estaban antes, ¿verdad? En eso del cobre A. Bueno, ahora vamos a darle un nuevo segmento y va a ser justo el que acabamos de crear, PVC agua fría serie 40. Y en cuanto a estos valores, vamos a darle, bueno, los extremos, ¿verdad? 1/4 y 4 pulgadas para que abarque todo. En los códigos le damos también, bueno, en los códigos le damos PVC, también esto por si acaso. En el caso del tipo T no tiene una familia cargada, no hay de qué preocuparse. En la cruz también, bueno, en la cruz tampoco hay algo cargado, como les digo, no hay de qué preocuparse. Los sistemas se adaptan. No es el hecho de que, por ejemplo, tú tienes una T común aquí y por el hecho de que la T no sea de material PVC no encaje. No, no es así. Siempre van a encajar. Ahora, una transición también PVC, una unión PVC, las bridas ya de por sí no tienen nada, y también los tapones PVC. ¿Ok? 1/4, 1/4 y 1/4. Muy bien. Ahora sí, aceptar. Aceptar. Y ahora, como ven, ya se ha adaptado el material. El material que le dimos, el de PVC agua fría, le pusimos el color, ya está aquí. Ahora sí hemos creado nuestra propia tubería, pero falta una cosa más para empezar a crear esas rutas. Esto. El tipo de sistema es muy importante. Nosotros le vamos a dar agua fría sanitaria. Y ahora sí va a estar listo para conectar con todas las uniones. Esta tubería ahora sí está lista. Ahora también podemos seleccionar todo esto. Bueno, todavía no, porque como les estaba diciendo, las T son un poco independientes. Tendríamos que arreglar eso un poco después. Pero bien, estas son las tuberías que ya están listas para modelar. Con sus respectivas familias también. Listo. Muy bien, ahora vamos a ver otro apartado que vendrían a ser los componentes sanitarios, los aparatos sanitarios. Con todo esto, nosotros ya hemos aprendido a cómo crear tuberías, las funciones, las pendientes, las uniones, y para mí, que es lo más importante, las preferencias de enrutamiento. O sea, en las tuberías creo que ya les dije todo lo que tenía que decirles. Ahora vamos al aspecto de estos, de los aparatos sanitarios. Muy bien. Como les dije, vamos a ponernos en el caso de que yo tenía un compañero y él ha modelado el apartado de arquitectura. ¿Ok? Es simplemente un ejemplo. Pero como les digo, si este proyecto tiene un enlace también a Revit, entonces estos elementos sí existen. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Voy a pasar mi cursor sobre, por ejemplo, este inodoro y jueguen con la tecla Tab. Hay un problema aquí. Es que este es un vínculo. Y aquí en este apartado tenemos que los vínculos no se pueden seleccionar. Y bueno, ahora sí.
Jueguen con la tecla tabuladora. ¿Ven lo que pasa? Con la tecla tabuladora nosotros estamos cambiando la selección. Cuando se pone azul este objeto es que estamos seleccionándolo. Y si nosotros le damos un clic, va a aparecer esto. O sea, no es un elemento como tal, no está presente en nuestro proyecto. Es un vínculo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos pasar de frente todos esos aparatos a nuestro proyecto? O sea, cuando nosotros no queremos estar con el CM de Create Model para poner uno por uno los inodoros, los fregaderos. No queremos hacer eso, queremos ahorrar tiempo, queremos los mismos aparatos que puso el arquitecto. Nosotros hacemos el siguiente proceso. Jugamos con la tecla tabuladora, le damos clic a este aparato, le damos a copiar a portapapeles y le vamos a dar a pegar, pero alineado en el mismo sitio. Ahora sí, si nosotros lo seleccionamos, vamos a ver, bueno, aquí está mejor. A ver, en un momento. Algo sería un poco mal aquí. Vamos a retirar esto. Ya. Ok. Bien. A ver, lo que pasa aquí es que no se ha copiado correctamente. Podemos volver a intentarlo. Copiando, por ejemplo, este también. Copiamos el portapapeles. Y, a ver. Podemos pegar desde el mismo sitio. Los clientes ya existen, pero son diferentes. Utilizarán. Ya. Ya. Bueno, ahora sí. No sé por qué no estaba pasando anteriormente, pero ahora sí funciona. Muy bien. Ahora, como pueden ver, todo esto, cuando le dábamos clic antes, solamente nos aparecía en el vínculo. Ahora nos aparece el elemento como tal. Ahora, si vamos a una vista en 3D y en este cuadro hacemos que no sea visible nuestro vínculo, no hay problema, porque estos elementos ya son parte de nuestro proyecto, ya no son vínculos, ya se puede trabajar con ellos. Incluso, como ven, aquí ya tiene sus respectivas entradas para agua fría y para, bueno, y para la saliente, ¿verdad? Para el desagüe. Entonces, algo que se deben estar preguntando es, ¿por qué estos se crearon y este no? Eso es básicamente porque este elemento debe estar pegado a este muro. O sea, la familia ya fue creada así. Es necesario crear un muro para que este elemento, bueno, ¿no? Para que este elemento pueda existir. Vamos a darle WA, a ver, tal vez una conexión simplemente hasta la segunda planta, estaría bien. Hasta la segunda planta. Vamos a ponerle un eje del acabado exterior y 200 milímetros. Creo que sí es de 200 milímetros. No. Vamos a medir las dimensiones. A ver, una línea de detalle y es de 150 milímetros. No hay problema. A ese 200 milímetros vamos a editar el tipo, le vamos a duplicar, vamos a decirle que ahora tiene 150. El proceso es algo rápido. 150. Y aquí vamos a cambiar este valor. A ver. 150, editar, y aquí es cuando le cambiamos. 0.5. 0.5. Y ahora sí. Ahora sí encaja a la perfección.
Ya, como les estaba diciendo, vamos a crear un muro, por ejemplo, hasta aquí, que es lo necesario. También estos son de la misma familia, o sea, seguramente también son dependientes del elemento del muro. Vamos a crear también el muro ahí. Y ahora sí, vamos a hacer el mismo proceso otra vez. Seleccionamos, esta vez vamos a incluir también a todos estos para no tener que hacer lo mismo una y otra vez. Copiar, pegar en el mismo sitio. Y bien, como les estaba diciendo, ahora sí funciona. El problema real con todo eso era que eran dependientes del elemento de los muros. Bueno, más que todo porque habrán sido creados de esa manera. Ya. Vamos a hacer lo mismo con los demás elementos sanitarios. Con esto, con esto. Con la ducha también, con este aparato también, con el fregadero. Y también con este fregadero. Listo. Pegar alineado en el mismo sitio. Y ahora sí ya tenemos todos esos elementos ahí. Bueno, los lavatorios al parecer también eran dependientes de los muros. Sí, son dependientes de los muros. No hay ningún problema. Es solamente algo para que tengan en cuenta. Nada más tenemos que crear el muro y listo. Le vamos a crear hasta aquí, por ejemplo. Hasta aquí y ahora sí. Lo copiamos, lo pegamos al portapapeles y lo alineamos en el mismo sitio. Ahora sí eran dependientes de los muros. Muy bien. Con esto ya tenemos nuestros aparatos sanitarios creados. Ahora, hay otro problema aquí también, y es el siguiente. Si nosotros seleccionamos este aparato, aquí tiene estos símbolos. Aquí lo pueden ver bien. Este es un entrante para agua fría y esta es una saliente para desagüe. O sea, si yo aquí le doy clic a este icono, inmediatamente me va a aparecer esta opción para crear la tubería. O también si tengo una tubería cercana a estos aparatos, me puede aparecer la opción de unirlo de frente. Pero, ¿qué pasa si tengo un aparato como este? O sea, aquí se supone que debería haber una conexión, tal como lo hay aquí. Aquí se supone que deberían estar estas notaciones, que hay un entrante, que hay una saliente, para que se puedan conectar los tubos, ¿verdad? Pero aquí no hay nada de eso. No hay nada. Entonces, en este aspecto, nosotros podemos sacar otras familias, pero si nos convence mucho la que tenemos, podemos crear nuestras propias conexiones. Esto lo hacemos editando esa familia. Editar familia. Y aquí, a ver, aquí vamos a ocultar este elemento y vamos a crearle, vamos a crear una extrusión. Una extrusión, vamos a definir el plano de trabajo, vamos a seleccionar este plano. Vamos a crearle esta extrusión más o menos aquí. Ahí está bien. Podemos venir aquí a un nivel de referencia desde arriba, si queremos que esto esté perfectamente alineado. MV, para moverlo lo seleccionamos desde el punto central hasta este eje, y ahora sí. Vamos aquí, y bueno, por el momento está bien. Está bien, la verdad. Vamos a subirlo solo un poco más. Y bien, como esto es algo, bueno, como esto es entrante, nosotros vamos a darle el valor clásico de media pulgada. No, perdón. El diámetro es media pulgada y este valor es el de radio. Entonces vamos a darle 1/4. Listo, ahora sí. Le vamos a dar a aceptar la extrusión y bueno, ha salido un poco largo, pero no es un mayor problema. Podemos modificar eso.
Así está bien. Exacto, así está bien. Ya tenemos una extrusión, pero esto no es sinónimo de una conexión. No siempre es así. Bueno, nunca es así. Esto simplemente es un elemento extra, no tiene nada de especial. Es una extrusión y punto. Si nosotros queremos que nos aparezcan las conexiones de las cuales veíamos, ¿verdad? Entrante, saliente, tenemos que hacer lo siguiente. Esta extrusión es netamente con fines estéticos. Le damos aquí al conector de tuberías y, como les dije, vamos a darle a esta cara de la extrusión para que las tuberías se conecten ahí. Y listo. Ahora sí tenemos nuestro conector de tuberías. Es muy grande, no hay problema. Propiedades, y le damos el diámetro de media pulgada. Media pulgada. Así. Una configuración, bueno, esto no importa realmente. Una dirección de flujo entrante, ¿verdad? Y la clasificación del sistema agua fría sanitaria. Perfecto. Ahora sí, ya está lista nuestra conexión, no solamente la extrusión. Ahora también vamos a crear una extrusión para la saliente a desagüe. Vamos a definir el mismo plano de siempre. A ver. Creo que el plano ya está definido. Para comprobarlo, listo, está bien. Para comprobarlo hemos hecho esto. Y sí, sí está en ese plano. Vamos al nivel de referencia para alinear un poco las cosas. MV, comando para mover. Cogemos el centro y lo alineamos al eje central. Listo. Le vamos a dar, bueno, el diámetro generalmente en los inodoros para las tuberías de desagüe son de 4 pulgadas. Entonces aquí vamos a darle 2 pulgadas. Y en este caso es demasiado grande. Bueno, no hay mayor problema. Podemos darle de 1 pulgada. A veces, solo a veces, podemos cambiar estos valores. Cuando no hay coherencias como en el anterior caso, ¿verdad? Una tubería de 2 pulgadas de desagüe es totalmente válida. Y bien, ahí está bien. Vamos a darle a finalizar la extrusión. Vamos a recortar mucho este camino, más o menos hasta aquí. Sí, hasta ahí está bien. Sí, está bien. Ya. Y ahora el mismo proceso de antes. Vamos a crear una conexión a tuberías. Ahí mismo, y le cambiamos las propiedades. Ahora tenemos un diámetro de 2 pulgadas. Perfecto. Una dirección de flujo saliente y en ese aspecto de la clasificación, el sistema sanitario. Y listo. Ahora ya tenemos extrusiones y ya tenemos las conexiones. Vamos a darle a cargar esta edición en la familia que hicimos al proyecto, sobreescribir la versión existente. Y ahora vamos a darle clic a este elemento. Y como ven, los cambios están ahí. Ahora ya nos aparecen estas notaciones. Esto de entrante, esto de saliente, ya nos aparece. Entonces, ahora las tuberías ya pueden entrar aquí y ya pueden salir de aquí. Así es como se convierte un aparato arquitectónico a, bueno, a un aparato con fines de instalaciones sanitarias, ¿verdad? Y también lo mismo pasó con sus semejantes. Ahí mismo está. Listo. Y muy bien. A ver, ya están listas las conexiones. Ahora, prácticamente lo único que nos faltaría sería empezar a crear las redes, o sea, las ramificaciones de las tuberías y empezar a conectarlo con esto. Bueno, en este caso, yo no tengo un plan AutoCAD de este proyecto como para saber, ¿no?, las rutas exactas, pero en este caso solamente con fines prácticos podemos idealizar nuestros propios caminos, así que no hay problema con eso. Como les había dicho antes, para prever los fines de tiempo, ya tengo un proyecto
terminado de esa misma versión. Vamos a abrir eso para ver cómo quedaría finalizado. Como les digo, ahora ya todo está listo. Los aparatos ya tienen sus conexiones listas, las preferencias de enrutamiento, las tuberías están listas. Ya sabemos cómo crear las mismas tuberías. Y simplemente para darles algunos alcances, vamos a abrir el proyecto terminado. Volvemos aquí a inicio y aquí está. Nos encuentra el archivo. Bien. Entonces vamos a abrirlo desde aquí. Está bien. Vamos a gestionar el vínculo. Ahora sí. Listo. Más o menos esto es, bueno, esto es lo mismo que teníamos antes, solo que, como les dije, estas ya son las ramificaciones. Simplemente es cuestión de crear los caminos de las tuberías. Y bien, vamos a cerrar todas las ventanas anteriores. Vamos a cerrar esto porque hay algunas, bueno, algunos tips, por así decirlo, que les debo dar también para que ya puedan hacer todo este proyecto por ustedes mismos. Muy bien, vamos a terminar el aspecto de las tuberías de agua fría. Esta tubería empieza sencillamente desde aquí, viene, bueno, como les estaba diciendo, no hay una ruta exacta por no tener un archivo de AutoCAD, ¿no? Que te lo indique exactamente. Así que esto es a libre albedrío. Bueno, hemos ideado técnicamente esto, ¿no? Esta ruta. Ahora, este tanque es algo que perfectamente pueden encontrar en la página beamobject.com. Es una página en la cual hay muchas familias que ustedes pueden descargarlas y traerlas aquí a Revit y de esa manera ahorrarse incluso a veces el creado in situ. Ahora, también está todo esto. En esos aspectos, por ejemplo aquí, en el caso de esta entrante, bueno, es una conexión, ¿verdad? Tenemos que hacer que un tubo entre hasta ahí. Nosotros muchas veces no tenemos que hacer esto. O sea, no tenemos que estar creando el tubo y hacer que conecte la fuerza aquí. Muchas veces lo podemos seleccionar y, bueno, podemos seleccionar esto, ¿ok? Esta conexión. Conectar a y que se conecte directamente hasta aquí. Revit crea automáticamente el camino de conexión. Y bien, ahora podemos ver que baja hasta aquí y el mismo proceso es con todos estos, el mismo proceso. No es necesario que nosotros, como les dije, no es necesario que nosotros hagamos esas conexiones manualmente. A veces simplemente basta con la conexión, con esta opción. Seleccionamos el aparato, conectar a, y bueno, en este caso, vamos a hacer que se conecten estos dos. Sí. En este caso, conectar a esta tubería y listo. Las rutas se crean por sí solas. ¿Ok? Esa es una aclaración que quería darles. Ahora, también en el aspecto de las instalaciones sanitarias, hay algo muy importante en la creación de estas. Vamos a ir al plano de planta del primer nivel, ¿ok? Y muy bien. Hay un problema que muchos tienen con las instalaciones de desagüe, y es que, por ejemplo, nosotros tenemos, a ver, esta tubería. Perdón. A ver, por ejemplo, nosotros tenemos esta tubería.
diámetro 4 pulgadas, está bien. Ya. Y en el caso del desagüe, a nosotros, bueno, muchas veces nos cuesta esto. Nos cuesta seleccionar desde este eje y llevarlo a que se conecte a una familia. Y esto lo digo porque generalmente las instalaciones de desagüe deben tener una pendiente, porque de no ser así, los desechos fecales, por ejemplo, se quedarían y eso produciría muy malos olores. Entonces, para que todo eso fluya, las tuberías de desagüe siempre deben tener una pendiente. Y eso muchas veces es lo que nos dificulta a la hora de modelarlo. Entonces, para situaciones, por ejemplo, como esta, no es recomendable jalar un tubo desde aquí hasta aquí, por ejemplo. No. Lo más recomendable hacer aquí es, por ejemplo, esto. Lo unimos, está bien, lo unimos, no hay problema. Lo unimos. Y en este aspecto, como les dije, siempre las tuberías de desagüe deben tener un ángulo de 45 grados. Eso es por normativa. Siempre debe ser 45 grados, siempre debe ser así. Entonces, en este aspecto, como les dije, no les conviene crear una tubería desde aquí con un ángulo de 45 grados. No les conviene hacer eso. Lo mejor para hacer es esto. Utilizamos la opción DL, una línea de detalle desde, por ejemplo, desde, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Y ya está creada la tubería, pero es un ejemplo. Desde aquí, y ahí es cuando sí, le damos, bueno, saben, ¿verdad? 135 es como si estuviéramos midiendo 45, pero desde el eje del 270 grados. Entonces, lo traemos hasta aquí. No se va a unir nada porque simplemente es una línea, ¿verdad? Solo es una línea. Entonces, aquí es donde nosotros podemos sencillamente dibujar la tubería. Dibujar la tubería y hacerlo en sentido inverso. O sea, no hacer que la tubería salga del tubo principal, sino trazar una línea y desde esa línea crear una tubería y que ésta entre a la tubería principal. Y así todo se va a crear de mucha mejor manera. Bueno, creo que ya les he dado las aclaraciones que yo considero pertinentes. Como les dije al inicio de la exposición, ya todo estaba listo para empezar a crear los caminos, era cuestión de eso. En el caso del tanque pueden descargarlo desde mi BIMobject. También esa aclaración de cómo conectar los aparatos mediante esa opción de conectar a y seleccionar esa ramificación y también ese tip de las tuberías de desagüe, de no hacer que los tubos salgan de ahí, sino crear una línea de detalle, hacer que coincida con el centro y desde afuera hasta adentro. Es mucho mejor si lo hacen de esa manera. Y muy bien, creo que por mi parte ha sido todo. Espero que hayan, en todo caso, tenido una mejor idea acerca de esto de la metodología BIM, que muchos consideran que va a ser el futuro de la construcción. Y la verdad es que muy probablemente lo sea, incluso en los países como todo en general, Inglaterra, Gran Bretaña, esto ya está en su auge. Entonces, sería bueno que ustedes también puedan aprender acerca de esta metodología y ir promoviéndola, porque de verdad tiene muchas ventajas. En Perú tal vez no sea algo que esté en su apogeo, ni de cerca creo, pero como les digo, siempre es bueno aprender de esto e ir promoviendo la utilización de esto, porque las ventajas son increíbles, detecciones de interferencias, mayores rentabilidades en los proyectos y, en fin, todo eso les va a servir mucho en un futuro. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que esta exposición haya sido muy de su agrado y gracias a todos por su atención.
Excelente, compañero Rodrigo, gracias. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre el tema, alguna duda o pregunta.